asistencia, ¿no es cierto? No de promoción directa. ¿Entiendes? La promoción directa es que a fin de año, aprobando los 3 parciales, estás en condiciones de rendir un parcial integrador para aprobar la materia. ¿Entiendes? Que, digamos, que es muy similar a rendir la materia, ¿no es cierto? Lo que sí van a hacer, vamos a seguir con la virtualidad seguro. ¿Estamos? Bueno, creo que ya no aparecen más. Vamos a comentar, vamos a seguir con el tema de hoy, que es electrónica analógica. Yo ya subí el apunte, ¿no es cierto? Hay 2 apuntes, uno de electrónica analógica, que es la parte de propiedades, definición y propiedades de la electrónica analógica, y tomándolo al amplificador operacional, que es el representante por excelencia de la electrónica analógica, que se diferencia de la digital, ¿no es cierto? Hay 2 grandes grupos en la electrónica, digamos. Se podría separar en electrónica digital y electrónica analógica. La analógica tenemos variaciones continuas de señal, en cambio en la digital es por pasos. La digitalización supone manejar bits o ceros y unos, o nivel alto y bajo, ¿no es cierto? En cambio, en la analógica no. Y el representante por antonomasia de la electrónica analógica es como integrado, porque en realidad nosotros hasta ahora lo que hemos estado viendo es parte de electrónica analógica, lo que es diodos, transistores, los 2 tipos de transistores, de efecto de campo y el bipolar. Pero la diferencia es que en el operacional está integrado. Voy a tratar de compartir la pantalla para que puedan ver vamos a compartir la pantalla. Ahí son. ¿Ahí le están viendo? Bueno, aquí al costado. Se ve perfecto. Bien. Acá al costado. Ahora estamos. Por definición, digamos, del amplificador operacional ideal, digamos, ¿por qué la clasificación o el hecho de considerarlo ideal o real? Porque en realidad el operacional es un circuito integrado en el cual tiene características muy sobresalientes que lo pueden hacer considerarlo ideal, porque así facilita los cálculos, ¿no es cierto? Y ante todo ¿qué es un amplificador operacional? Es un amplificador de tensión. Entonces, idealmente, uno piensa de que un amplificador de tensión tiene que, por ejemplo, tener una impedancia de entrada, una ZI infinita, una ZO, ¿no es cierto?, cero, es decir, la impedancia de salida cero. Esto son las características típicas de un amplificador de tensión, ¿no es cierto? Una ganancia de tensión infinita, el ancho de banda infinito, tensión de offset nula,
Ya vamos a ver qué es la tensión de offset, ¿no es cierto? El ruido nulo y tiempo de conmutación nulo. Estas son las características ideales. Digamos, ¿por qué queremos que tenga una impedancia de entrada infinita? Por el hecho de que no cargue a la fuente de señal, que es lo que nosotros vamos a conectar en la entrada. Si tiene una impedancia de entrada infinita, ¿no es cierto? No hay teóricamente circulación de corriente, por lo tanto el consumo es ínfimo y se da que toda la caída de, digamos, toda la señal de entrada pasa al amplificador operacional. Igual que el Z0. En la realidad sucede muy parecido a esto. Digamos, la impedancia de entrada es de algunos ohm, la impedancia de salida son alrededor de los megohm. La ganancia, que es la tensión de salida a la tensión de entrada, en vez de ser infinita, digamos, es muy alta, es 10 a la quinta, 10 a la sexta. El ancho de banda es la medida o, digamos, el margen de frecuencias que amplifica el operacional. El ancho de banda, digamos, del amplificador ideal va desde la frecuencia cero, que frecuencia cero es tensión continua, hasta la frecuencia infinita. En la realidad tiene una caída, digamos, comienza en la frecuencia cero, que es la tensión continua, que es la gran picardía, digamos, que tiene, o la gran ventaja que tiene el amplificador operacional. Pero tiene una caída, cae, ¿no es cierto?, su ganancia, pero alrededor de los megohm, ¿no es cierto? Así que tiene un gran ancho de banda. Tiene la gran importancia de que la amplificación de tensión se da en frecuencias bajas. Entonces, en las aplicaciones prácticas, el operacional, que es un circuito ya de muchos años, ¿no es cierto?, pero se lo sigue utilizando muy mucho. Originariamente era por eso se llama amplificador operacional, para las computadoras analógicas. Ya no hay computadoras analógicas, pero sí se lo utiliza para amplificar la señal al pie del cañón, digamos, al pie de donde se censa la variable que nosotros queremos amplificar. Entonces, como normalmente esas variables son pequeñas, por ejemplo, se lo utiliza mucho para amplificar la señal de las termocuplas. Ustedes saben que las termocuplas tienen variaciones de tensión del orden de los milivolts, ¿no es cierto? Bueno, lo que hace el operacional es amplificar esas variaciones bien cerca de donde se está tomando, censando la variable que nosotros queremos amplificar, y entonces una vez amplificada, entonces sí ya se puede llevar al proceso que se puede hacer digital, ¿no es cierto? Digitalizar la señal. Por eso digamos, un elemento muy utilizado. Bueno, ustedes en el apunte, ¿no es cierto?, tienen las distintas características, ¿no es cierto?, la simbología, las entradas, que normalmente son dos entradas, y el forma de funcionamiento que puede ser de lazo cerrado o lazo abierto. ¿Qué significa eso de lazo cerrado y lazo abierto? Bueno, al tener una amplificación tan grande, como todos los amplificadores que tienen señales tan grandes, ganancias tan grandes, para estabilizar el circuito, para que no haya oscilaciones, se le hace una realimentación que habitualmente es una realimentación negativa.
Eso afecta, por eso se dice de lazo cerrado. Se hace una realimentación externa, ¿no es cierto?, a través de impedancias, ¿no es cierto? El ancho de banda, ¿no es cierto?, que es una característica que da el fabricante, es OL, WOL, de lazo abierto, por eso se dice así, porque es la característica que el fabricante especifica y nos da la libertad, ¿no es cierto?, de aplicarle la realimentación que nosotros querramos. Después el producto ganancia ancho de banda, que es característico, es una forma de poder comparar distintos operacionales. Después la tensión máxima de entrada y la tensión máxima de salida, que son siempre alrededor de las tensiones de alimentación. La alimentación de la tensión, porque como todos los circuitos activos, necesitan una fuente de alimentación. En este caso normalmente son dos fuentes de alimentación, una positiva y otra negativa. ¿Eso qué significa? Que, digamos, como si fuese un edificio, ¿no es cierto?, la planta baja, el subsuelo y el primer piso. La planta baja sería la masa de la fuente de alimentación. El primer piso serían, por ejemplo, los más 12 voltios. Y el subsuelo serían los, por ejemplo, menos 12 voltios. ¿Me entienden? Es decir, no es una fuente de alimentación común. Tiene más 12 volt, por ejemplo, o más 15 volt, y menos 12 volt o menos 15 volt, referidos a una masa. ¿Estamos? Es importante eso tenerlo en cuenta porque nos da la característica, ¿no es cierto?, del funcionamiento. Ahí dice la tensión de salida, ¿no es cierto?, que por supuesto no puede superar a las tensiones de alimentación, que son alrededor de 4 voltios menos. La ganancia de tensión, como lo habíamos definido, que es la tensión de salida sobre la tensión de entrada, que, digamos, en un circuito de realimentación se define A como menos la resistencia de realimentación sobre la resistencia de entrada. La impedancia de entrada, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, es menos de 1 kiloohm, ¿no es cierto?, alrededor del ohm, ¿no es cierto? Y la impedancia de salida del orden de los megohm. Y quiero llegar a la relación de rechazo de modo común, ¿no ve? Al final, bueno, ahí tienen todo en estos gráficos, ¿no es cierto?, cómo son físicamente, ¿no es cierto?, los operacionales. Este es el símbolo, ¿no es cierto? Tiene dos entradas, A y B, y tiene las dos tensiones de alimentación, más B y menos B. Hay algunos que están conectados a tierra y hay otros que no hace falta. La salida sí está referenciada siempre a tierra, ¿no es cierto? Acá está la realimentación del circuito, ¿no ve? Tiene una resistencia que en realidad le llamamos, puede ser una resistencia o puede ser una impedancia. Esta es la impedancia, la resistencia de realimentación, y es una realimentación negativa porque toma parte de la señal de entrada y la introduce de la parte de la señal de salida y la introduce a la señal de entrada en el terminal negativo.
Esta es una representación del ancho de banda. Esta está en ordenadas, está medido en decibeles, y en abscisa frecuencia. ¿Cómo se mide el ancho de banda? Se mide desde 0, frecuencia, que es la tensión continua. Acá tendríamos tensión continua. Hasta, en este caso, es 500 kHz, ¿no es cierto? ¿Qué significa, digamos? Cuando cae 3 decibeles, ¿no es cierto? Cuando cae 3 decibeles, la amplificación, o 0,707 del valor tanto por 1, digamos, del valor de amplificación, ahí se mide la frecuencia de corte. Entonces el ancho de banda va desde 0 hasta 500. Esto es la representación de la amplificación. Ahí está el circuito, ¿no es cierto?, de realimentación, y el de entrada es una realimentación negativa porque la señal de salida se realimenta, se toma y se lo introduce a la entrada. Por la entrada negativa, por eso es realimentación negativa. Bueno, este es el circuito equivalente del circuito operacional. Tiene una impedancia de entrada, que decimos que es una impedancia de entrada infinita, ¿no es cierto? Y este es el generador de señal, que es proporcional a la tensión de entrada aplicada a la entrada. Y esta es la ZO, que es muy cercana a 0. Como yo les explicaba antes, ¿por qué tiene que tener una impedancia de entrada 0? ¿Por qué tiene que tener una impedancia de entrada infinita y una impedancia de salida 0? Es por el hecho de tener una gran ganancia. En esto podemos analizar qué significa el tema de la tierra virtual. ¿Por qué se llama tierra virtual y tierra real? La tierra real es cuando está aplicada, por ejemplo, en este circuito, tenemos que la entrada B, que es la no inversora, está aplicada a masa, está aplicada a tierra, ¿no es cierto? La entrada no inversora, la entrada inversora, ¿no es cierto? A través de la resistencia esta, estoy entrando la señal. Si yo digo que esta impedancia de entrada es infinita, no hay una circulación de corriente por dentro del operacional. Al no tener una circulación de corriente por aquí, ¿no es cierto? Esto me lleva a, puedo decir que este terminal A tiene el mismo potencial que el terminal B. Por eso el terminal A está a tierra virtual. Virtualmente es como si estuviese conectado a tierra. En la realidad no es así, sino el que está conectado a tierra es B, ¿no es cierto? Pero al no tener una circulación de corriente por dentro del operacional, ¿no es cierto?, puedo decir de que el terminal A está conectado virtualmente a tierra. Es importante esto y por eso es que se lo considera como que la impedancia de entrada es infinita, porque si no consideramos de que la impedancia de entrada es infinita, no podemos decir eso de la tierra virtual y el cálculo de la amplificación se trastoca totalmente, digamos. No es, entonces, para poder calcular la fórmula de la amplificación con realimentación, nos basamos
de que no hay circulación hacia adentro del operacional. Por lo tanto, la corriente esta y de entrada es igual a la corriente y de realimentación cambiada de signo. ¿Me entienden? Es decir, la corriente que circula por la resistencia de entrada, por RE, esta corriente no puede entrar al operacional, entonces la única forma, el nudo este, el nudo A, cambia, ya no es un nudo, sino es una continuación de el circuito. No se lo considera como que hay una corriente hacia adentro. Es importante de eso porque así se puede calcular la amplificación. La amplificación es igual entonces a menos la resistencia de realimentación sobre la resistencia de entrada. Bueno, acá hay un circuito de modo común, que es otra de las características. Se puede usar, pero en realidad no tiene, digamos, aplicación práctica esto, porque lo que nosotros queremos amplificar, por eso es que nosotros consideramos la relación de rechazo de modo común. ¿Qué es la relación de rechazo de modo común? Es la relación, si ustedes ven arriba, a ver si podemos ir. Lo definíamos arriba. Relación de rechazo de modo común. Es una relación entre la tensión, la ganancia diferencial a la ganancia de modo común. Como yo necesito que la ganancia diferencial sea grande y la de modo común sea cero, por eso es que la relación de rechazo de modo común tiene que ser grande. Es una característica de la operación. Eso, digamos, cuando tiene un funcionamiento de modo común, yo quiero de que las señales que son aplicadas al mismo tiempo a las dos entradas no se amplifique, sino que amplifique las diferencias. ¿Estamos? Bueno, las tensiones de desvío y demás son distintas porque internamente el operacional, ¿a dónde estamos? Internamente el operacional tiene una serie de transistores acoplados en forma directa. ¿Eso qué significa? Que no tengo, los sistemas de acoplamiento pueden ser inductivo, capacitivo o acoplamiento directo. En los acoplamientos directos, toda modificación o variación de tensión continua es tomada como señal, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace acá, digamos, si yo tengo puenteadas las dos entradas, la diferencia de las de potencial de las entradas es cero. Entonces, si yo tengo a las entradas puenteado esto, es decir, la diferencia de potencial a la entrada es cero, a la salida debo tener cero. En la práctica no sucede eso. Tengo se llama tensión de offset. La tensión de offset se equilibra en algunos operacionales a través de este sistema de resistencias. Ustedes habrán visto en por ejemplo, el operacional se usa en los termómetros o en los pirómetros. Esta
resistencia variable o un preset es el preset de calibración que se llama habitualmente. Es la forma de calibrarlo, es modificando, digamos, si yo puenteo las dos entradas, acá las entradas de R1 y R3, a la salida debo tener 0. Como no tengo 0, yo modifico esta resistencia hasta que la tensión de salida sea 0. ¿Estamos? Para eso es la tensión de offset. Me avisan de que ya se está por terminar. ¿Estamos? Esta es la forma de compensación de offset. Bueno, acá operación de modo común. Bueno, esto es la operación funcionando en modo común cuando las mismas tensiones están en la entrada I1 e I2, y esto es cuando la operación es de modo diferencial. Lo que decíamos recién, la relación de rechazo de modo común se define como la tensión, la amplificación diferencial sobre la amplificación de modo común. Poniéndolo en decibeles, ¿no es cierto? Es 20 logaritmo de AD sobre AC. Esto, la relación de rechazo de modo común, tiene que ser grande, porque yo lo que quiero es amplificar las diferencias y no amplificar las señales de modo común. Habitualmente en la práctica, ¿cuáles son las señales de modo común? Las señales de modo común son, por ejemplo, el ruido electrostático. Es una señal de tensión que se aplica al mismo tiempo a las dos entradas, a la entrada inversora y a la no inversora. Como yo no quiero amplificar eso, porque no es señal, sino es perturbación, por eso la relación de rechazo de modo común tiene que ser alta, para que la ganancia de las diferencias de tensión entre las dos entradas me amplifiquen la diferencia y no la señal de modo común. ¿Estamos? La tensión de desvío, estas son definiciones de las distintas desvíos, señales de desvío. Acá internamente cómo está construido, tienen un ejemplo acá de las distintas etapas de un amplificador operacional. Esta es una etapa diferencial a la entrada. Acá ven, esto es como un ejemplo. Este es el ejemplo de cómo es internamente un amplificador operacional. Ojo, hay muchos tipos de amplificadores diferenciales. Pero habitualmente tienen etapas diferenciales, que esto es una etapa diferencial, para poder tener las dos señales de entrada, ¿no es cierto? Entrada no inversora y la inversora, poderla amplificar, se amplifique internamente. Estas son las etapas intermedias que consiguen amplificación, y esta es la etapa de salida. La etapa de salida tiene que proveer una impedancia de salida muy baja. Para eso se usan etapas, esta es una etapa en cascode, ¿no es cierto? No nos vamos a meter. Pero tiene la característica de tener salida por el emisor y no por el colector de los transistores.
es una etapa colector común. Las etapas de colector común, ¿no es cierto?, tienen una impedancia de salida muy baja. Eso es lo que se quiere conseguir en la salida. Como esto, digamos, hay internamente pueden ser operacionales con circuitos de transistores bipolares y transistores unipolares, dependiendo de lo que se quiera conseguir. Lo importante, ¿no es cierto?, de todo esto es las características que, tomándolo al operacional en forma ideal, es muy cercano a la realidad, ¿no es cierto? Es un elemento que todavía se lo usa mucho, ¿no es cierto? En este apunte lo que ustedes van a ver son las distintas características del amplificador operacional. En el apunte que sigue, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver la clase que viene, vamos a ver las aplicaciones del amplificador operacional, que fundamentalmente, por el hecho de, por eso se llama amplificador operacional, porque antes se lo utilizaba muy mucho en las computadoras analógicas, que ahora, por supuesto, han dejado de usarse, pero sí, digamos, son muy aplicados para el tema de amplificación de señales pequeñas, de señales analógicas y sobre todo, e insisto, la importancia del amplificador operacional es que amplifica señales desde la continua, digamos, señales de frecuencia muy baja. ¿Entendieron más o menos el pantallazo que hemos dado? Léanlo al apunte. Cualquier duda que tengan, ¿no es cierto? Nosotros nos vemos el viernes que viene, ¿no es cierto?, para seguir viendo el tema de las aplicaciones del amplificador operacional. ¿Estamos? Ya vamos a, el ingeniero Carranza va a subir el apunte del transistor de efecto de campo, ¿no es cierto?, que lo tiene él. Ya lo vamos a charlar sobre el tema ese también. ¿Alguna duda? Esto ha sido medio rápido. A ver si puedo, con las limitaciones propias, pero bueno. Entonces, ¿alguna pregunta? No sé. Sí. Sí. Las instancias de aprobación directa son, nosotros ya las habíamos dicho al principio de año, son, hay que rendir un parcial teórico, que ya lo rendimos, y 2 parciales prácticos. Para aprobación directa tienen que sacar 8 o más en los 3 parciales. El alumno que tenga 8 o más en los 3 parciales puede rendir el parcial integrador, ¿no es cierto? Que es como el parcial integrador es un parcial teórico de las mismas características que un examen final. Ustedes ya lo conocen. Nosotros ya hemos tenido experiencias de tomar exámenes teóricos por Zoom, así que es va a ser de la misma forma. Para estar en condiciones de haber cursado la materia, tienen que tener 6. Ahora, el que saca menos de 6 lo tiene que recuperar al parcial para poder estar en condiciones de regularización, digamos, del hecho de haber cursado la materia. Lo que dice
el tema este de la pandemia es que no controlemos, por ejemplo, la asistencia. Digamos, por ejemplo, hoy creo que tenemos 20 o alrededor de 20 alumnos. Y bueno, los que rindieron el parcial los otros días eran 35, ¿no es cierto? Entonces, ¿35? No, bueno, no me acuerdo. En definitiva, no es obligatorio la